El capítulo 8 de la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba podría ser considerado uno más del montón, esto debido a que muchos comentaron, o creyeron que toda la historia se basaba en ver más perdidas a manos de un demonio. Y el cómo esto enlazaba con las motivaciones de Muichiro Tokito y su razón de ser un cazador de demonios. Pero me gustaría replantear este capítulo nuevamente, con una nueva interpretación. Pues hay muchas cosas que se dejan de lado al momento de hablar del pasado e historia de Muichiro. Y hoy, abarcaremos todas esas cosas, y veremos que el fuerte de este capítulo es, el autodescubrimiento de Muichiro Tokito. Para empezar, toca hablar de las motivaciones y forma de ser de Muichiro, así como sus ideales al momento de ejercer como cazador de demonios. Desde un principio vemos el cómo valora mucho más su tiempo antes que el de los demás. Claro, es un pilar y por ello perder tiempo innecesariamente puede representar muertes de inocentes. Pero nunca guarda consideración al momento de plasmar esa idea, incluso denigrando la labor de los herreros, puesto que no pueden luchar y por ende no pueden salvar vidas. Aquí se presenta el valor del más fuerte o importante. Esto haciendo que Muichiro solo rescate con prioridad o incluso solo a gente que él considera de importancia o que traerá un mayor beneficio. Y que por ello valga la pena el salvarlos. Y sí, podríamos hablar de que si es o no lo correcto. Pero el punto aquí es que Muichiro nos es enfocado con valores algo cuestionables, más si lo comparamos con pilares como Rengoku o Tengen, este último quien admiraba las capacidades e ideales de Rengoku. Esto es importante porque enlazará con sus ideales más adelante. Ahora, he aquí la puerta de entrada al por qué el capítulo 8 es uno de los mejores capítulos de Kimetsu. Todo inicia con la revelación de que Muichiro tuvo un hermano gemelo, llamado Yuichiro. Y desde un inicio reconocemos palabras como o menospreciando el hecho de que algunos ayuden a los demás, antes que cuidarse a sí mismo. Cosa que también cargaba Muichiro en sus ideales, y reforzaba su pensar de solo salvar a las personas importantes. Aquí como espectador nos damos cuenta que Muichiro siempre fue un buen chico, así como lo eran sus padres. Y que su yo de ahora, no es más, que solo un reflejo de su hermano. Consecuencia de haber perdido la memoria y sobre todo, perder su identidad personal. Pero antes de continuar, ¿qué es la identidad personal? Son todos aquellos rasgos que nos permiten diferenciarnos del resto, ya sea nuestra edad, sexo, gustos y forma de pensar. Todos ellos conforman elementos que nos diferencian de otros individuos. Y es curioso que Yuichiro y Muichiro se parezcan físicamente y compartan la edad, esto al ser hermanos gemelos, puestos que nos haría pensar que compartían ideales y comportamientos. Pero como hemos visto, no era el caso. Justo aquí comienza el autodescubrimiento de Muichiro. Al empezar a recordar, se da cuenta de cómo era él y los ideales que tenía provenientes de su padre. El autodescubrimiento es un proceso de introspección donde la persona profundiza en sus emociones, cualidades, defectos, limitaciones, aficiones, fortalezas y etc. Con el fin de poder sentirse en paz consigo mismo, teniendo presente sus motivaciones, valores y de lo que es capaz de hacer y de lo que no. Cabe aclarar que realizar esto requiere de varios procesos, de los cuales solo profundizaré en uno más adelante. Muichiro necesitaba realizar su autodescubrimiento, ya que la pérdida de su memoria y su identidad personal, era algo que limitaba en gran medida, todo su potencial, así como su paz mental. A lo largo del capítulo vemos que se siguen desarrollando las diferencias entre Yuichiro y Muichiro. Pero el punto alto de esta historia, se da en el ataque del demonio a ambos hermanos. Un detalle a resaltar, que se mantiene durante lo que aparece el demonio, es que nunca nos es enfocado su rostro, o no de manera clara. De hecho, solo es visible su boca y es por este motivo. Las palabras dichas por el demonio. Pues estas palabras son la verdadera desgracia de Muichiro. Pues el demonio llega a mencionar cosas casi parecidas a las que Yuichiro le dijo en un ataque de ira. Aquí, es donde inicia la espiral en la que cae Muichiro al perder su memoria, de solo creer que ciertas vidas son importantes de salvar y muchas otras no lo valen tanto, al punto que ni siquiera valdrá la pena lamentarse por ellas.
Las palabras del demonio, y de cierta forma, las de su hermano, son las que hacen que Muichiro explote en ira, y libere la frustración que lo carcomía desde hace un tiempo. Hecho, que inició con la nula aceptación de Yuichiro a sus ideales o forma de ser. O, más bien, ¿Yuichiro nunca quiso aceptarlo? Al terminar con el demonio, Muichiro llegó arrastrándose hacia su hermano, y justo aquí, en los minutos finales de Yuichiro, es donde se sincera con la vida, con Buda y consigo mismo. Yuichiro sabía muy bien de lo que su hermano era capaz, y del por qué sus padres siempre ponían por delante a su familia antes que ellos mismos. Pero el miedo de perder a su única familia, Muichiro, y la vida tan dura que habían llevado, hizo que escondiera su validación a los ideales y forma de ser de su hermano. Por ello, usó la palabra elegidos, cuando mencionó que ellos dos no eran ni serían nada en la vida. Porque sabía muy bien que Muichiro sí era uno de esos elegidos, pero le aterraba la idea de no poder protegerlo como se lo había jurado a sí mismo, y que por ello pudiera perderlo para siempre. Recordar esto y usarlo como comparación social, hace que Muichiro reconecte con su verdadero yo, sus motivaciones, sus valores e ideales. Volviendo a tener su identidad propia. Ahora, se habrán dado cuenta que use el término comparación social. Y es que es uno de los procesos que se realizan al querer autodescubrirse. Vernos a través de los demás, teniendo en cuenta sus opiniones y autopercepciones sobre nosotros. Esto no quiere decir que sus formas de vernos deban de afectarnos o determinar nuestra forma de ser, es solo un ejercicio para conocer aspectos de nosotros mismos, que podríamos no ver. Pues nuestro círculo social, sean amigos, pareja o familiares, no esconden inconscientemente, como nosotros mismos, puntos negativos de nosotros. Los cuales son importantes para conocernos al 100%. Y otra comparación social por la que pasa Muichiro es la de su antiguo herrero, Tetsuido. Pero esta comparación no llega sino, hasta que Muichiro recuerda su pasado. Y por ello este recuerdo entra ya casi finalizando el capítulo. Pues las palabras que le dice Tetsuido, no habrían tenido sentido si antes no recordaba ni recuperaba su identidad propia. Pues en este recuerdo, nos habla de que aún habiendo perdido su memoria, Muichiro se esforzaba siempre en su labor de cazador, sin importar el dolor físico y la frustración de no poder recordar. Y el cómo podría ser hasta triste que nadie llegase a comprender a Muichiro. Toda esta comparación a manos de Tetsuido, le sirven a Muichiro para poder completar su paz interior. Pues validan que su motivación real, de querer ayudar a todos como sus padres hacían y como su hermano sabía que haría, estuvieron ahí. No sabía muy bien el motivo y a veces se difuminaba con los valores que no eran suyos. Pero siempre estuvieron motivando sus acciones y deseos. Por eso al final, después de un proceso de autodescubrimiento en donde recuperó su memoria, los brillos en sus ojos, su identidad, sus valores y motivaciones. Le dice a la memoria de Tetsuido, Yuichiro y para sí mismo. もう大丈夫だよ。 Pues gracias a todo el proceso que Muichiro tuvo en este capítulo, surgió con una versión mejorada de sí mismo como persona, cazador de demonios, y con una fuerza increíble. Una fuerza que hace darnos cuenta que Muichiro Tokito no tiene límites.